Para hablar del epitelio, tenemos que saber que existen células y hay comunidades vivas del cuerpo. Las células forman los tejidos y estas células, si hablamos de características generales de las células, todas las células se reproducen, todas las células producen energía. La vía de transformación de energía de las células es la misma. ¿Qué más podemos decir? Todas las células necesitan oxígeno para poder vivir. Entonces, ustedes el año pasado vieron dos diferentes tejidos, células óseas. ¿Qué células tenemos en el tejido óseo? Células osteoblásticas, dan origen a osteoblastos. Tenemos también a los osteoblastos. Son células que derivan de los monocitos. Por ejemplo, células nerviosas tenemos a las neuronas y a las células gliales, que son las células que sostienen. Microglia, células de Schwann, oligodendrocitos. Mesenquimatosas, etc. Tenemos células adiposas que forman el tejido adiposo blanco, el adiposo pardo. Tenemos células del cartílago que eran los condrocitos. Las células secretoras, las cuales estaban al lado de las glándulas. Células musculares son las células que forman el tejido muscular liso, cardíaco, escleroesquelético. Las células epiteliales, las cuales forman todos los epitelios y las mucosas. Entonces, todas estas células que hemos comparado ya se caracterizan por tener un núcleo, tienen un nucleolo, una membrana nuclear, un poro nuclear. ¿Ya? Ese poro nuclear, como vimos el año pasado, se transfería el RNA de transcripción a los ribosomas y les daba la secuencia de cómo se tienen que formar las proteínas. Estas proteínas, con los ribosomas, estaban tachonados a nivel de retículo endoplasmático rugoso. También estaban libres o en cadena, que se llamaban poliribosomas. Entonces, son proteínas. Estos poliribosomas, por ejemplo, el glóbulo rojo, ¿qué va a estar formando? ¿Qué forman los poliribosomas en el glóbulo rojo? La hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? Una proteína. Luego tenemos al retículo endoplasmático rugoso, tenemos al aparato de Golgi, ¿ya? Toda esta cadena de ribosomas, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi eran los encargados de formar lipoproteínas, proteínas, que son utilizados por las células, prohormonas, provitaminas, todo esto es formado por todo esto, por esta cadena. Ribosomas, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi. Todo esto comparte todas las células. ¿Ya? Igual teníamos a las mitocondrias. ¿Cuál era la función de las mitocondrias? Producir energía, lo cual se produce mediante el ATP, que es la energía de alta calidad. ¿Ya? ¿Qué sustratos necesita la célula para formar energía? ¿A partir de qué? Glucosa. Que son hidratos de carbono, que es lo más importante que necesita. ¿Qué más? ¿Con qué más puede formar ATP? Oxígeno. No. Sodio. El oxígeno no. Entra en el ciclo de Krebs, en el metabolismo oxidativo. Sí, necesita oxígeno, pero no es un sustrato que te va a producir energía.
sea, tenemos una vía aeróbica y anaeróbica, es lo que vos te refieres. Y en la vía aeróbica sí o sí necesita oxígeno. Entonces, primero, glucosa es el principal sustrato para producción de energía y lo hace de manera rápida. Otro sustrato que necesita para producir energía, ¿cuál sería? Lípidos, proteínas. Estos son los tres por los cuales la célula va a producir energía. ¿Y a qué nivel de la mitocondria se produce este ciclo de Krebs? ¿En qué? Aquí tenemos una mitocondria. ¿Cómo se llama la estructura donde se produce este ciclo de? ¿Perdón? ¿Matriz? No. Es en las crestas mitocondriales. Ahí se produce este proceso por el cual se va a formar la energía. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, usted está en el gimnasio haciendo ejercicio y utiliza la vía aeróbica para producir energía, para que haya contracción del músculo. Y por un ejercicio muy fuerte, el oxígeno se agota y se activa la vía anaeróbica, que también produce energía, pero no utiliza oxígeno, sino utiliza el lactato. ¿Qué pasa ahí? Se utiliza lactato. Igual, ustedes ahora en bioquímica van a ver todo esto de lo que yo estoy hablando, pero va a ver todo el proceso bioquímico del ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando utiliza el ácido el lactato? Este lactato se va a transformar en ácido láctico. ¿Ya? Es por eso que los músculos, ¿quiénes son deportistas aquí? ¿Hay deportistas? ¿Hace deporte usted? No. Gimnasio. Cuando vas de mucho tiempo y haces ejercicio, ¿qué pasa? ¿Por qué crees que inicia la pulca? ¿Perdón? No, si se rompen las fibras musculares, se te produce una lesión muscular. Un desgarro de las fibras musculares, no es eso la macurca. La macurca es porque esta vía anaeróbica ha producido ácido láctico y ese ácido láctico se cristaliza. Se forman cristales de ácido láctico a nivel de los músculos. Es por eso que tienes dolor al movilizar el músculo que has trabajado. ¿Cuál sería el tratamiento aquí? Si uno está con macurca, porque se han formado cristales de ácido láctico. Más ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Más ejercicio. Para romper los cristales de ácido láctico que se han formado. Entonces, este es un repaso de las células. Ahora, tenemos organismos citoplasmáticos con membrana y sin membrana. ¿Cuáles serían con membrana? ¿Cuáles son los que tienen membrana? Las mitocondrias, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. Sin membrana, ¿cuáles serían? Ribosomas. Lisosoma. Los lisosomas tienen membrana. Ribosomas, vacuolas, ¿qué más? Pigmentos, porque hay pigmentos de glucosa, pigmentos lipídicos. Esos no tienen membrana. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto, aparte tiene una membrana celular. ¿Cómo está formada esta membrana celular? ¿Qué características tiene? Tiene un aspecto trilaminar, pero es una capa bifosfolipídica. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, está formada por fosfolípidos. Y esta membrana no deja pasar el agua y no debe pasar macromoléculas.
alcohol, gases anestésicos, eso sí, dejan pasar. Pero para que puedan pasar sodio, que son cationes, potasio, aniones como el cloro, necesitan de un poro. Este poro está formado por una proteína transmembrana o proteína integral. ¿Ya? Entonces, todo esto va a formar el medio interno o el entorno interno, como ustedes lo quieran llamar. Tenemos entonces el líquido intracelular. ¿Dónde se encuentra el líquido intracelular? Dentro de las células. Dentro de las células. Tenemos el líquido extracelular. Este líquido extracelular lo dividimos en dos. Es el líquido intersticial, que se encuentra entre las células, y el líquido intravascular, el cual se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. En sí es el agua del plasma. El líquido, ahora, este ambiente interno que conocemos como medio interno, fue introducido por el fisiólogo francés en el siglo XIX, Claude Bernard. Él se refería al líquido integro, es un término introducido por él. ¿Ya? Entonces, si hablo de líquido extracelular, también el intracelular, este se compone de agua y electrolitos. ¿Qué electrolitos? Tenemos cationes, como ser sodio, potasio, calcio, magnesio. Esos son electrolitos que presenta el líquido extracelular. Igual tenemos aniones, cloro, fosfato, sulfatos y bicarbonato. Este está mal. Le falta aquí hidrógeno para que sea bicarbonato. Y tenemos entonces, como dijimos, este líquido extracelular que está fuera de la célula, líquido intersticial está entre las células, y el intravascular que está dentro de los vasos sanguíneos. La misma imagen. Aquí se encuentran los electrolitos. Estos electrolitos van a pasar al líquido intersticial. Lo mismo el agua. ¿Ya? Y igualmente tenemos el líquido intracelular. Ese líquido intracelular va a pasar a través de los poros que tiene esta membrana celular al ser arrastrada por el sodio. Imagen, el líquido intracelular, todo el agua que tiene la célula. Ahora le hago la pregunta: ¿dónde existe más líquido? ¿Dentro de las células o fuera de las células? Dentro de las células. ¿Cuánto crees? 60 a 85%. Cantidad de líquido corporal. En los adultos se calcula que la cantidad de líquido corporal está entre el 50 al 70%. Hombre, un 60%, la mujer, un 50%. Como verán aquí, dice niños, los niños, por eso pediatría es otro mundo. Tienen más o menos un 80% de agua. O sea, del peso corporal, el 80% corresponde a el agua. Ancianos, los ancianos tienen menos agua, 40%. Es por eso que una persona adulta de la tercera edad no tolera la deshidratación. Una diarrea lo puede matar a un anciano. Si sufren vómitos, diarrea, los ancianos mueren. No tienen, ¿por qué? Porque tienen menos cantidad de líquido. Entonces, si yo digo que el 60% de una persona corresponde al agua, los 2/3, o sea, el 40% es intracelular. Estaba diciendo, el 40% es líquido intracelular.
El otro 20% es el líquido extracelular, o sea, el que está fuera de las células. Ya este lo vamos a dividir un 5% intravascular y un 15% intersticial, o sea, que está fuera de las células. ¿Está bien? ¿Está claro? Está fácil. Ahora, si ustedes ven esto, siempre tiene que haber ingresos y egresos de los líquidos. Es por eso que nosotros, cuando tenemos pacientes internados en cualquier servicio del hospital, tenemos que ver los ingresos y tenemos que ver los egresos. Como notarán, tienen que coincidir. No puede haber todo lo que entra, tiene que salir. Por ejemplo, ingesta de líquidos, agua. ¿Cuánto tomas? Entre 500 a 1700 cc en 24 horas. Sólidos. Todos los alimentos sólidos que comemos igual aportan con agua. ¿Cuánto? Entre 800 a 1000 cc. Oxidación. ¿A qué me refiero con oxidación? ¿Quién me puede decir? La degeneración Sí, puede ser. Pero oxidación se refiere aquí que cuando se produce el metabolismo de las células, en este proceso oxidativo se produce agua también. Como producto final hay agua. ¿Cuánto? Entre 200 a 300 cc. Si ustedes suman todo esto, nos da que la ingesta de agua en 24 horas es entre 1500 a 3000 cc por día, o sea, en 24 horas. ¿Qué tenemos que saber también? Que hay egresos, orina. ¿Cuánto uno orina al día? Entre 600 a 1500 cc. Pérdidas insensibles. Usted al respirar, yo en este momento hablando, estoy eliminando líquido. Igual, cuando uno transpira, elimina agua. ¿Cuánto? Entre 800 a 1200 cc en 24 horas. Las heces fecales igual contienen agua. ¿Cuánto? De 100 a 300 cc. Si usted suma esto, igual nos da entre 1500 a 3000 cc. Entonces, tiene que haber la misma cantidad de ingresos de líquido, igualmente tiene que salir lo mismo. Es por eso que ustedes van a aprender a hacer los balances de los pacientes, de los ingresos y de los egresos. ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? Ahora, tenemos que saber que el líquido, tanto extracelular como el intracelular, existe electrolitos. ¿Ya? Yo siempre tengo que medir estos electrolitos. ¿Ya? Hay exámenes de laboratorios, como es el ionograma, ¿ya? Que ahí yo mido la cantidad de electrolitos que tiene la persona. Por ejemplo, líquido extracelular, sodio, tiene 142 mil equivalentes. Los mil equivalentes es la unidad de medida de los electrolitos. En el intracelular tiene 10 mil equivalentes. Entonces, ¿dónde existe más sodio? ¿Fuera de la célula o dentro de la célula? Fuera. Entonces, el sodio es un electrolito, sobre todo extracelular. Luego tenemos el potasio. El potasio extracelular es 4.000 equivalentes litro. Dentro de la célula, 140.000 equivalentes litro. O sea que el potasio se encuentra más dentro de la célula. ¿Ya? Calcio, 2.4.000 equivalentes litro. Dentro de la célula, 0.001 milikilometros. O sea, hay más calcio fuera de la célula.
Lo mismo tenemos para el cloro. El cloro es 103 miliequivalentes frente a 4 miliequivalentes litro nivel intracelular. O sea, hay más cloro fuera de la célula. Igualmente tenemos toda la relación: bicarbonato, tenemos los fosfatos, sulfatos. Por ejemplo, la glucosa, existe más glucosa fuera de las células, 90 miligramos de cilindro. Aquí la unidad de medida es diferente, frente a de 0 a 20 miligramos de cilindro intracelular. ¿Ya? Entonces, esta tabla creo que también lo tienen en su libro de Guyton. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que analizar aquí? Que hay electrolitos que son más abundantes en el líquido extracelular, y hay otros, como el potasio, que es más intracelular. Eso no tienen que olvidarse. Si algún rato voy a conseguir un ionograma para que vean, pero ahí el ionograma no te dice 142, más o menos, depende del laboratorio, te maneja entre 140 a 145. Si el sodio estuviera por arriba de 145, estamos hablando de una hipernatremia, o sea, que hay un aumento del sodio. Si el sodio está por debajo de 140, estamos hablando de una hiponatremia. Hipocalemia es la disminución del potasio. Y hipercalemia es cuando el potasio está aumentando. Generalmente el laboratorio te marca arriba de 4.5. Ahora, ¿qué se entiende por homeostasis? Dice que es el conjunto de fenómenos de autorregulación que conduce al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades del medio interior del organismo. Entonces, ¿qué voy a decir? La homeostasis es un equilibrio que se mantiene en el medio interno. Esta homeostasis viene del griego, es decir, permanecer sin cambios. Entonces, esta homeostasis es un conjunto de mecanismos que deben ser coordinadas y reguladas, y así poder mantener este equilibrio en el medio interno, y va a haber una serie de estímulos a los cuales se tiene que ir adaptando este medio interno. Por ejemplo, ¿qué mecanismos homeostáticos tenemos? Tenemos primeramente el mecanismo que es manejado por el sistema cardiovascular. ¿Qué hace este sistema cardiovascular? Es el encargado de bombear la sangre. La sangre se divide en plasma y elementos formes. ¿Cuáles son los elementos formes de la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Pero esto corresponde más o menos al 25%. El 75% es plasma. ¿Ya? Este plasma tiene agua. Entonces, gracias al sistema cardiovascular, el corazón se contrae, la sangre sale por el ventrículo izquierdo, pasa a la aorta, y de la aorta se distribuye en las demás arterias. Estas arterias, como sabían, se dividen en elásticas, musculares, ¿ya? Luego pasa a las arteriolas, este plasma, y finalmente llega a los capilares. En el único lugar donde esta agua va a pasar a los tejidos, a las células, es en los capilares. No hay en otro lugar. ¿Ya? Entonces, todo esto gracias al sistema cardiovascular, que es un mecanismo que mantiene la homeostasis. Ahora, si hablo del origen de los nutrientes del líquido extracelular, ya hablamos primero del aparato cardiovascular, que es el que distribuye el líquido.
Pero ¿cómo obtienes estos nutrientes? El aparato respiratorio es el que aporta el oxígeno. Le hago una pregunta. El aire ambiente ahorita que tenemos nosotros, ¿de qué está compuesto? ¿Solo oxígeno? ¿Qué tiene más? Nitrógeno. El oxígeno que nosotros respiramos, más o menos, al nivel del mar, corresponde al 21%. El resto es hidrógeno y nitrógeno. Creo que el nitrógeno está, es mucho más que el hidrógeno, es más. Entonces, pero esto depende también de la altura. ¿Ya? Nosotros estamos aquí a 1800, o sea que este porcentaje creo que baja entre el 18 al 17%. Algunos libros dicen 16. Si ustedes pueden googlear la presión de oxígeno según la altura, ¿ya? Entonces nosotros captamos el oxígeno, respiramos el aire, este oxígeno pasa por la vía respiratoria, llega a los bronquios, pulmones y llega a los alvéolos. Y este oxígeno pasa la membrana alvéolo capilar, llega al plasma. ¿Por quién es captado? El oxígeno. ¿Quién capta el oxígeno en el plasma? Para que la sangre oxigenada pase al corazón izquierdo. ¿Quién capta el oxígeno en el plasma? ¿Quién es el encargado de transportar el oxígeno? ¿Quién? Glóbulos rojos. Ya. Específicamente, ¿qué parte de los glóbulos rojos? La hemoglobina. La hemoglobina es la encargada de captar el oxígeno. Y ahí se va a formar la oxihemoglobina. ¿Ya? Entonces, gracias al aparato respiratorio. Luego tenemos al aparato digestivo. ¿Qué se produce aquí? La absorción de nutrientes. ¿Qué nutrientes? Hidratos de carbono, lípidos, proteínas y vitaminas. Esta absorción se lleva al nivel del intestino delgado y se absorben estos nutrientes y van a pasar a la vena porta. De la vena porta van a pasar al hígado y del hígado va a pasar al sistema cardiovascular. ¿Qué otro sistema fue el origen de los nutrientes? El sistema musculoesquelético. ¿Cómo? Gracias al sistema musculoesquelético, en otros libros está como aparato locomotor, nosotros nos permite buscar alimentos. Entonces, estos tres sistemas, estos aparatos y sistemas son como los nutrientes llegan al líquido extracelular. Igualmente, tiene que haber una eliminación. Cuando se produce el metabolismo oxidativo, o sea, existen productos los cuales se tienen que desechar, se tienen que eliminar. Por ejemplo, el CO2, cuando se produce el ciclo de Krebs en las células, se produce energía, ATP, igualmente se produce CO2 y agua. Este CO2 tiene que ser eliminado por la respiración. ¿Cómo se elimina? Se produce el líquido intracelular, pasa al líquido intersticial, del intersticial pasa al líquido intravascular, o sea, al plasma. ¿Y el CO2 cómo viaja en el plasma? ¿Quién capta el CO2 en el plasma? ¿Quién será el encargado? ¿Quién cree? ¿Qué es ley? ¿Esto? Líquido extracelular intersticial. O puedes decir líquido intersticial, se sobreentiende.
en el limbo está como líquido extracelular intersticial. Pero si vos vas a hablar con tus colegas médicos internistas, ellos te van a hablar de líquido intersticial. ¿Ya? Entonces este CO2 pasa al líquido intravascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos. ¿Quién es el encargado de captar el CO2 en el líquido intravascular? ¿Cómo viaja? Tiene que ir a los alvéolos. ¿Cómo viaja? ¿Quién es el encargado de captar el CO2 en la sangre? La hemoglobina. La hemoglobina es la encargada de llevar este CO2 hasta los alvéolos. Y en los específicamente pasa vénulas, venas, llega hasta la vena cava superior, vena cava inferior, que desembocan en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pasa a las arterias pulmonares, las cuales llegan hasta los capilares pulmonares. Ahí está la membrana alveolo-capilar, y este CO2 va a pasar a los alvéolos y posteriormente se elimina en la expiración. Nosotros inspiramos oxígeno, expiramos CO2. No sé, Sebastián, o no sé, ¿usted fue el año pasado a quirófano conmigo? ¿Qué fue? ¿Sí? ¿Han visto pacientes cuando tienen un tubo, hidroterapia? Pacientes intubados, ¿vieron en la cirugía? ¿No? ¿Vos sabés? ¿No? Bueno, seguramente los pacientes están conectados a los ventiladores mecánicos, ¿ya? Cuando se están operando bajo anestesia general. Y ahí, en cada respiración, el paciente expira, y ahí en el monitor tengo el que me está marcando el CO2. Entonces, yo al ver esto en el monitor multiparamétrico, estoy seguro que el tubo está colocado en la vía aérea, o sea, está dentro de la tráquea. ¿Por qué? Porque nosotros siempre eliminamos CO2. Entonces, muchas veces yo puedo tener dificultad para intubar al paciente y me puedo confundir, o no veo bien, o soy inexperto para colocar el tubo. Entonces, yo lo puedo colocar en el esófago sin darme cuenta. Y ahí el monitor va a comenzar a sonar. ¿Por qué? No mames CO2. ¿El estómago tiene CO2? El único lugar donde hay CO2 es a nivel de los pulmones, porque estamos eliminando CO2. ¿Qué otros metabolitos eliminamos? La urea y la creatinina. ¿Por dónde lo eliminamos? Por la orina. Ahora, si hablamos de la regulación de las funciones corporales, el que juega aquí es el sistema nervioso. Valentín, ¿cómo divides al sistema nervioso? Central y periférico. El sistema nervioso central, ¿quién lo forma? Y la espina dorsal, o sea, la médula espinal. Eso nunca se tiene que olvidar. Esto forma el sistema nervioso central. El periférico está formado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo se divide el sistema nervioso autónomo? El simpático y parasimpático. Puedo decir que el simpático siempre lleva excitaciones, parasimpático calma. Y estos dos sistemas, simpático y parasimpático, siempre tienen que estar en equilibrio. Este simpático, ¿de quién depende? De las fibras adrenérgicas. Si hablo de fibras adrenérgicas,
¿Qué produce? ¿Qué secreta? Adrenalina y noradrenalina, las dos. ¿Ya? Si hablo de fibras parasimpáticas, son colinérgicas. ¿Qué producen? Estoy diciendo colinérgicas. ¿Perdón? ¿Perdón? Acetilcolina es lo que producen las fibras parasimpáticas, por eso son colinérgicas. Ahora, si hablo del sistema nervioso somático o periférico, como lo quieran llamar, tenemos, estos comunican a los órganos de una manera sensitiva y es voluntaria. Tiene una parte sensorial y una parte motriz. La parte sensorial es la parte sensitiva. Esta parte sensitiva será presináptica o postsináptica. Presináptica. Entonces, esta vía presináptica se va a conectar con la médula espinal, o espina dorsal, médula espinal. ¿En qué parte de la médula espinal se va a conectar esta vía presináptica o sensitiva? ¿A nivel del asta posterior o asta anterior? Posterior. ¿Perdón? Posterior. Asta posterior. Y entonces esta vía sensitiva va hasta el cerebro, se analiza la información y baja por la vía motora. Baja por el asta posterior o el asta anterior. Por la vía anterior, por eso es motora o postsináptica. Entonces, es por eso que nosotros podemos mover, por ejemplo, si te quema la mano, vas a retirar la mano. Gracias aquí a la vía sensitiva y a la vía motora de los nervios periféricos. Regulación también juega el sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos a la glándula tiroides. ¿Qué produce la glándula tiroides? La tirosina. Esta tirosina va a viajar por la sangre y hace que aumente el metabolismo de las células. ¿Ya? Entonces, la principal función de la tirosina es aumentar el metabolismo de las células. Es por eso que las personas que sufren de hipertiroidismo siempre están activas, siempre están inquietas. Generalmente son personas muy delgadas. Otro, el páncreas. El páncreas endocrino, ¿por quién está representado? Islote de Daniela. El 70%, ¿a qué células corresponde? Células beta. ¿Qué producen las células beta? Insulina. ¿Y de qué se encarga la insulina? De ayudar a la glucosa dentro de las células. Es por eso que cuando hay un defecto en la producción de insulina, sube el azúcar en la sangre. ¿Cuánto es lo normal de azúcar en la sangre? 70 a 115. Antes se manejaba así. Cuando yo era estudiante de medicina, manejaba, el docente nos decía de 70 a 120. Pero siempre se van haciendo estudios y ahora lo último que se maneja es de 70 a 100 miligramos de decilitro. Es lo normal de azúcar en la sangre. Por arriba de 100, 105, 110, 120 se considera como hiperglicemia. Entonces, esta persona tiene que hacerse más laboratorios, pedir una glucosilada, que sea los endocrinólogos, que manejan muy bien esto, igual los médicos internistas, y hay que ver el paciente.
posiblemente esté desarrollando diabetes. Perdón, ¿qué son los valores en ayuno? En ayuno. En ayuno. En ayuno, siempre en ayuno. Son directamente en ayuno. Sí, de 70 a 100 miligramos de silicio. Entonces, es por eso que la persona va siempre en ayuno a hacerse la glicemia en sangre. Tiene que tener mínimo 8 horas de ayuno. Si no, nos salen datos falsos positivos. Siempre que uno come, sube la glicemia. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto, ¿quién es el que maneja el medio interno? Es el sistema neuroendocrino. Son los que manejan la homeostasis. La homeostasis está dado por el sistema neuroendocrino. Y las demás glándulas que tenemos, el hipotálamo conectado con la glándula pituitaria o hipófisis. Aquí se produce, gracias al hipotálamo, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de adenocorticotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de gonadotropina. Estas hormonas del hipotálamo pasan a la hipófisis, y de la hipófisis se libera la adenocorticotropina, la hormona de crecimiento, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, y van a actuar a los órganos correspondientes, ya sea la tiroides, a nivel de los ovarios de la mujer, en los testículos, y hablamos de la folículo estimulante y la luteinizante, o a nivel de las glándulas suprarrenales para la producción de cortisol. Entonces, la homeostasis, este equilibrio del organismo, es manejado por el sistema neuroendocrino. Es el concepto que ustedes tienen que tener. Sistema de control del cuerpo humano. Tenemos un mecanismo de control del oxígeno y del CO2. Entonces, como ya lo hemos dicho, el oxígeno ingresa por las vías aéreas superiores, llega hasta los alvéolos, el oxígeno pasa la membrana alveolo-capilar, es captada por los glóbulos rojos, pasa a la hemoglobina. Estos glóbulos rojos llevan el oxígeno, venas pulmonares, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pasa a la aorta, y ahí es distribuido a las diferentes arterias para llegar hasta los capilares. Ahí es el lugar donde este oxígeno va a pasar al líquido extracelular, y la hemoglobina es la que decide si el oxígeno va a pasar o no al líquido extracelular. A esto se llama función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina. Entonces, ¿qué quiere decir la función amortiguadora del oxígeno de la hemoglobina? Que la hemoglobina decide si deja el oxígeno en el líquido extracelular. ¿De qué depende esto? Si hay una falta de oxígeno en el líquido extracelular, recién lo va a pasar este oxígeno al líquido extracelular. Igualmente, tenemos la eliminación de CO2. Esto se produce por dos mecanismos. ¿Ya? Tenemos aquí el callado de la aorta, y aquí a nivel de la arteria carótida. Aquí tenemos unos corpúsculos
que se llaman quimiorreceptores periféricos. Igualmente, a nivel del bulbo, ¿dónde se encuentra el bulbo? ¿Dónde se encuentra el bulbo? ¿Sí? Anatomía. ¿Dónde se encuentra el bulbo? Anterior al cerebelo. Delante del cerebelo. Por delante. ¿Dónde? ¿Cómo se llama específicamente? El bulbo, la protuberancia, se llama el puente del mesenterio. Ahí tenemos al bulbo. Aquí en este bulbo existen quimiorreceptores centrales. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hay algún problema con el CO2, o sea, el CO2 está aumentado, estos quimiorreceptores periféricos que se encuentran aquí en la carótida y en el callado de la boca captan que hay un exceso de CO2 y esto lo transmiten a los quimiorreceptores centrales que se encuentran a nivel del bulbo. Entonces, estos quimiorreceptores hacen que el diafragma se contraiga con más fuerza y más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Aumenta la respiración y nosotros comenzamos a eliminar el CO2. Esta es una manera de cómo se elimina el CO2. Gracias aquí a los quimiorreceptores. Regulación de la presión arterial. ¿Quién no va a regular la presión arterial? Igualmente, a nivel de la aorta y de la carótida existen los vasoreceptores. Cuando existe un aumento de la presión arterial, es captada por estos vasoreceptores. Entonces, estos vasoreceptores pasan esta información al centro vasomotor, el cual se encuentra en el tercio inferior de la protuberancia y en los dos tercios superiores del bulbo. Aquí se encuentra este centro vasomotor. Entonces, hay hipertensión, es captada por los vasoreceptores. Los vasoreceptores pasan la información al centro vasomotor y el centro vasomotor hace que baje la fuerza con la que se contrae el corazón y que disminuya la frecuencia del corazón. Por lo tanto, va a haber mejor llegada de sangre a nivel de los tejidos. ¿Ya? Ahora, si bajaría la presión arterial, hay hipotensión. Entonces, este centro vasomotor, los vasoreceptores van a inhibir a este centro, no van a actuar sobre este centro vasomotor. Entonces, este centro vasomotor hace que aumente la presión arterial. ¿Cómo lo hace? Aumenta la contracción de las arterias, aumenta la fuerza con la que la sangre sale del corazón. ¿Ya? Por lo tanto, va a hacer que aumente la presión arterial. Entonces, esa es la manera de cómo regulamos la presión arterial. Para los receptores captan el aumento de la presión arterial y tienen que inhibir al centro vasomotor. Pero cuando aumenta la presión arterial es captada por los vasoreceptores y esto ve al centro vasomotor. Inhibe al centro vasomotor. Inhibe cuando sube la presión. Claro. Ahí. Inhibe para que el corazón no se contraiga con fuerza
y se produzca una vasodilatación a nivel de las arteriolas. Por lo tanto, baja la presión arterial y hay mejor llegada de sangre a los tejidos, a las células. Contrario a la hipotensión. La hipotensión, los vasoconstrictores no inhiben la circulación, no lo inhiben. Entonces, el centro vasomotor actúa libre. Por lo tanto, él puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede producir una vasoconstricción para que aumente la presión arterial. Quedaremos aquí, o sea que ten clases ahorita, estoy dando clases en la escuela universitaria, así que quedaremos aquí y continuamos por favor el día lunes.